Conceptos de expresiones. Esta ficha se utiliza para dar de alta los conceptos que se liquidan en los recibos de sueldo. O sea, son cada uno de los ítems que tienen que aparecer liquidados con un importe dentro de un recibo de sueldos. Para dar de alta estos conceptos se utiliza el botón nuevo, se le pone una descripción que es la etiqueta con la cual ese concepto va a aparecer dentro del recibo. Vamos a hacer, por ejemplo, el concepto sueldo básico. Vamos a armar un par de conceptos con distintas modalidades para ver algunas alternativas del uso de esta ficha. En el encabezado simplemente se pone la descripción. La etiqueta imprimir no hay que llenarla, solo el campo de descripción. La clase es para identificar qué tipo de concepto es. Entre las clases está básico, que es el sueldo básico a partir del cual se hacen normalmente todos los otros cálculos. Remuneración, que es para identificar aquellos conceptos que suman, que están sujetos a aportes, pero que no son el sueldo básico. Descuento, para identificar los conceptos que restan. Adicional, para identificar los conceptos que suman pero que no están sujetos a aportes. Y contribuciones, que es para dar de alta conceptos ya que no aparecen en el recibo de sueldos y que se corresponden a las contribuciones patronales que debe pagar el empleador. Para el caso de sueldo básico, vamos a marcar que es básico, que es el único ítem que es básico. La subclase es para identificar si el concepto que estamos dando de alta está o no sujeto a deducciones. Las deducciones son los aportes que hace el empleado, ya sea a su obra social, a una FJP, a alguna deducción de un sindicato, o sea, si está sujeto o no ese concepto a deducciones. La habitualidad en todos los conceptos se debe poner fijo. Ahora, los cálculos que hace el sistema para devolver un número, un importe, y ingresarlo dentro del recibo con esta etiqueta, los resuelve el sistema multiplicando el importe que resulte de la solapa importe por el importe que resulte de la solapa cantidad. O sea, siempre, en todos los casos que un concepto se liquida, el sistema hace un cálculo en esta solapa de importe, hace un cálculo en la solapa cantidad y multiplica el resultado de ambos cálculos. Por eso es importante tener en cuenta que si la resolución de un concepto la configuramos y la resolvemos en una única solapa, en la otra hay que poner cantidad 1, porque el sistema de todas formas al multiplicar el resultado de las dos solapas, si una de las dos devuelve nulo o 0, por más que el cálculo esté resuelto en la otra solapa, al multiplicarlo va a anular el cálculo que hicimos. Entonces, si el importe del sueldo lo logro resolver en esta única solapa, en la solapa cantidad le pongo 1, para que la resolución del importe por 1 me mantenga el importe que quiero liquidar. Vamos a hacer ahora una configuración de sueldo básico. El sueldo básico normalmente viene de la categoría del empleado o del que se ingresó a mano en el legajo del empleado. Y ese sueldo básico puede estar o no sujeto a novedades que se ingresen dentro del mes, como por ejemplo ausentismos, faltas por enfermedad, suspensiones, vacaciones, o sea, cualquier novedad que altere el cálculo de ese sueldo básico que está dentro del legajo del empleado. ¿Cómo hacemos eso? Esas novedades, si lo que afectan es la cantidad de días trabajados, vamos a hacer en la solapa cantidad una fórmula que calcule cuántos días
trabajó el empleado en el mes. Entonces ponemos más para dar de alta una expresión, una fórmula, y acá le ponemos de título días trabajados. Esto es del tipo sueldo y el resultado de esta fórmula, de esta expresión, es de tipo numérico. Para armar expresiones podemos utilizar operadores y funciones en la primera solapa. Estos operadores son de tipo aritmético, de comparación, lógicos y de texto. Funciones, que estas funciones nos devuelven valores. Variables, que también nos devuelven valores. Tablas y novedades. Para el caso de la cantidad de días trabajados, lo que hacemos es, el mes laboralmente tiene 30 días, independientemente de que sea el mes de diciembre, que realmente tiene 31, o febrero, que suele tener 28, a los efectos laborales el mes tiene 30. Entonces hacemos una fórmula donde hacemos 30 menos las novedades que el usuario ingrese asociadas al periodo que queremos liquidar. Entonces hacemos 30, abrimos y cerramos paréntesis, 30 menos lo que pongamos dentro de estos paréntesis. Y acá adentro hacemos la sumatoria de todas las novedades que queremos que afecten ese número 30. Para eso vamos a la solapa funciones, y dentro de las funciones hay una novedad acá que dice total de novedades del periodo de liquidación. Haciéndole doble clic se incorpora esto en la cadena de la fórmula, y dentro de los paréntesis de la novedad buscamos en la solapa novedades cuál es la novedad que queremos tener en cuenta. Por ejemplo, ausentismo por enfermedad. Si a su vez le vamos a restar también los ausentismos por pedido o cualquier otra novedad que esté aquí, que acá aparecen todas las novedades que estén dadas de alta en la ficha novedades de liquidación, tenemos que poner más y nuevamente utilizar la función total de novedades del periodo de liquidación y poner la otra novedad que va a afectar la cantidad de días trabajados. Una vez que terminamos la fórmula, comprobamos, expresión correcta, salimos con el tilde verde para que esta expresión quede asociada al concepto desde el cual lo estamos dando de alta. Entonces de esta forma la solapa cantidad nos va a calcular 30 menos las novedades que ingrese el usuario. Y en la solapa importa, entonces, para seguir con esta lógica, lo que vamos a hacer es una fórmula que nos calcule cuánto cobra por día. Entonces tenemos que hacer una fórmula que haga el sueldo básico dividido 30 para que eso que es el sueldo diario lo multiplique por esta solapa, que son los días trabajados. Para hacer eso usamos también una expresión donde ponemos más, y acá vamos a poner de nombre sueldo básico por día de tipo sueldo, resultado numérico, y acá vamos a usar una variable que nos devuelva el sueldo básico. Estas variables son de sistema. Acá tenemos la variable sueldo básico. Entonces para cada empleado nos va devolviendo el sueldo básico que el empleado tiene en su legajo. Recuerden que en su legajo el sueldo puede estar ingresado anualmente o provenir de la categoría de ese empleado. Entonces hacemos sueldo básico dividido 30 y de esta forma obtenemos el sueldo básico por día. La solapa configuración contable es la imputación contable de este concepto para cuando hagamos los asientos contables de la liquidación de sueldos. El sueldo básico normalmente imputa a una cuenta de pérdida dentro del área de sueldos, con lo cual aquí se debe poner cuál es esa cuenta para que se impute contablemente. Para terminar se guarda y ya está terminado el concepto. Vamos a hacer ahora algunos del tipo porcentaje. Por ejemplo, en la jubilación le ponemos jubilación, esto es un descuento,
En el caso que sea descuento no se utilizan subclases, se le pone que es fijo. Y la jubilación podemos hacer, si es un porcentaje, marcamos acá porcentaje y en vez de hacer una fórmula, ponemos el 11%, si es que la jubilación es el 11%. Acá en cada una de estas solapas las opciones son usar una cantidad que puede representar un importe o un porcentaje, una tabla o una expresión. Recién vimos cómo usar expresiones en sueldos básicos. Ahora vamos a ver cómo usar la parte de cantidad asociada a un porcentaje. Entonces, ese porcentaje abajo hay que indicarle, se va a aplicar sobre qué. Si sobre el básico, o sobre el total remunerativo, o sobre el total general de la liquidación. Vamos a hacerlo sobre todos los conceptos remunerativos que estén sujetos a deducción. Yo en esta solapa ya tengo resuelto que se va a aplicar un 11% de porcentaje sobre el total remunerativo y eso ya el valor que me devuelve es el correcto. Pero como esto lo va a multiplicar el sistema por la solapa cantidad, para que no se me altere la cantidad, pongo 1 aquí y guardo. En el caso de conceptos en los cuales esta cantidad queremos que se imprima en el recibo, le podemos poner acá imprimir cantidad y una leyenda para identificar. En este caso el sistema va a imprimir en el recibo la cantidad de días trabajados, entonces le pongo imprime cantidad sí, leyenda días, entonces me va a imprimir en el recibo cuántos días trabajo. Guardo. Si quisiera hacer una fórmula en base a una tabla, como por ejemplo si quisiéramos calcular un porcentaje de antigüedad en función a una tabla que vaya comparando si la antigüedad está entre 1 y 5 años, el porcentaje es 1. Si la antigüedad está entre 6 y 10, el porcentaje es otro. Hacemos un concepto que se llame antigüedad. Este concepto es remunerativo, fijo, sujeto de deducción. Y en el importe, en vez de usar cantidad o expresión, usamos una tabla. Entonces ponemos más y damos de alta una tabla que sea porcentajes de antigüedad. Esto podemos asociarlo a una categoría, es simplemente una etiqueta, ahora lo vamos a poner comisiones, si no con este más se da de alta una categoría que sea de sueldos. Y acá la entrada a la tabla pueden ser variables u otras expresiones. Con lo cual podemos dar de alta una expresión en la ficha expresiones, como vimos recién, y usar el resultado de esa expresión como entrada a esta tabla. Acá vamos a usar ahora variables, donde por ejemplo vamos a buscar la antigüedad. Entonces, esto va a ser una tabla donde la entrada va a ser numérica y la salida numérica. Se puede poner también que la salida de esto es una expresión, marcando aquí, con lo cual puedo poner una expresión de entrada, parámetros de comparación, y que en función de los parámetros de comparación contra el valor de entrada, me devuelva una salida que también puede ser otra expresión. Vamos a partir acá con algo sencillo, vamos a hacer que la entrada sea un dato, que lo comparemos. Por ejemplo, los años de antigüedad, si son menores a 5, que calcule un 1 por un 1. Si son menores a 10, que liquide 3. Y si son mayores a 10, mayor o igual a 10 tendría que ser, para que no quede el número 10 en el aire, que liquide el 5. Guardo y ya tengo resuelto aquí que me va a liquidar analizando la antigüedad de cada empleado esos porcentajes. Me los va a devolver como un número, o sea, me va a liquidar el 1, el 3 o el 5, que son importes según esto. Para transformarlos en porcentaje, lo que puedo hacer es a ese valor multiplicarlo, dividirlo por 100. No, lo va a multiplicar acá por una cantidad.
Entonces directamente acá le pongo porcentaje y acá le ponemos 1. Entonces acá el resultado de esto va a ser un porcentaje que se va a aplicar sobre el básico y el resultado de eso lo multiplicamos por 1. Falta indicarle la subclase, sujeto de deducción. Entonces ahí armamos una fórmula con una tabla. También se pueden armar conceptos con expresiones un poco más complejas, como por ejemplo, vamos a poner el concepto ejemplo, y vamos a hacer acá una expresión que sea un porcentaje sobre la sumatoria de otros conceptos que estén dentro del mismo recibo, como por ejemplo un 2% sobre la sumatoria del sueldo básico más la antigüedad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá tenemos una función que se llama monto del concepto. Entonces, como voy a sumar más de un concepto y le voy a aplicar un porcentaje, abro paréntesis, pongo monto del concepto, entre medio de los corchetes elijo cuál es el concepto, sueldo básico, más, de nuevo función, monto del concepto, y pongo otro concepto, antigüedad. Y a eso lo multiplico por 2 y lo divido por 100. Esto va a ser un resultado numérico de tipo sueldos y le vamos a poner acá, no sé, aporte sindical. Guardamos. Falta un paréntesis. Ahí está. Si ya he resuelto el resultado que buscaba en esta expresión, lo multiplico por 1. Vamos a poner acá aporte sindical. Y con esta lógica le vamos a poner que es un descuento fijo. De esta forma podemos ir trabajando con cantidades, con tablas, donde esas tablas tienen un parámetro de comparación y una salida numérica o una salida a modo de expresión, o con expresiones en las cuales usemos operadores, funciones, conceptos, para ir armando de la combinación de esto el resultado del valor numérico del concepto que queremos liquidar. Hay que recordar poner la configuración contable si se va a querer llevar la contabilidad, y de esa forma se termina la ficha.